Saludos estimados, mi nombre es Giancarlos Duarte y en este video te voy a enseñar cómo instalar y configurar Hyper-V Server 2019 y cómo realizar la administración remota desde Windows 10. Para esta demostración vamos a utilizar estas dos máquinas virtuales. La primera, Host 01, es donde vamos a instalar y configurar Hyper-V Server. En la segunda, como su nombre lo indica, vamos a trabajar con Windows 10. Primero vamos a instalar y configurar Hyper-V Server en este servidor y posteriormente vamos a configurar nuestro Windows 10 para hacer la administración remota. Para comenzar vamos a iniciar nuestro servidor de Hyper-V y vamos a proceder con la instalación. Aquí vamos a pulsar siguiente, instalar ahora. Aquí aceptamos el contrato de licencia y pulsamos siguiente. Hacemos una instalación personalizada y seleccionamos nuestro disco. Siguiente. Ok, ya nuestro proceso de instalación ha terminado satisfactoriamente. Aquí vamos a colocar nuestra contraseña de administrador. Y de inmediato vamos a proceder con las configuraciones post instalación. Lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a colocar a nuestro servidor un nombre descriptivo. Para esto vamos a seleccionar la opción 2 y le vamos a colocar Host 01. Vamos a reiniciar más adelante. Y ahora vamos a proceder con nuestras actualizaciones de Windows. Vamos a colocar aquí en la opción 5 que mis actualizaciones se realicen de manera manual. Perfecto. Ahora vamos a verificar nuestro Remote Desktop Services en la opción 7. Vamos a habilitarlo. Vamos a seleccionar conexiones seguras. Y entonces también vamos a seleccionar aquí las opciones de red. Vamos a habilitar una IP estática para nuestro servidor. Aquí seleccionamos el adaptador. Esta es la que tiene por nuestro DHCP. Aquí vamos a seleccionar la opción 1 para cambiarla y le vamos a decir que queremos colocar una IP estática y es esta. Con nuestra máscara y con nuestra puerta de enlace. Como servidor DNS, en la opción 2 vamos a colocar nuestro router. Perfecto, vamos a retornar a al menú principal y por último entonces vamos a cambiar nuestra fecha y hora. Vamos a colocar nuestra zona horaria. Y con esto estamos listos. Perfecto, vamos entonces a reiniciar nuestro servidor para que se cambie el nombre. y luego vamos a continuar con las demás configuraciones. Para ello, el 12 y pulsamos Enter.
Ok, con esto estamos listos. Ya hemos terminado en el sconfig. Vamos a cerrar aquí con la opción 14. Perfecto, vamos a limpiar aquí. Y desde nuestro CMD vamos primero a conectarnos a nuestro PowerShell. Perfecto. Para que nos aseguremos que nuestro servidor se encuentra en una red privada. Para ello vamos a usar este comandito, get net connection profile en este caso, y vamos a ver que nuestro servidor está en una red pública. Vamos a hacer un cambio aquí y vamos a colocarlo en una red privada. Le vamos a decir que la interfaz index es 4 y queremos que el network category sea private. Ok, perfecto. Entonces vamos a volver a nuestro CMD aquí y vamos a habilitar, vamos a limpiar y vamos a habilitar ahora el remote management. Vamos a decir aquí WinRM quick config. Le decimos que sí. Y con esto ya tenemos nuestro servidor listo. Vamos entonces ahora a movernos a nuestro cliente con Windows 10 y vamos a hacer las configuraciones pertinentes. Vamos a minimizar aquí. Y en nuestro cliente de Windows 10 vamos a verificar aquí, vamos a colocarle 2 procesadores para tener un mejor rendimiento y vamos a conectarnos aquí. Ok, vamos entonces a iniciar sesión. Perfecto. Ok, entonces lo primero que vamos a validar en nuestro Windows 10, vamos a abrir el CMD, pero vamos a abrirlo con permiso de administrador primero. Ok, entonces lo primero que tenemos que validar aquí es el perfil que tenemos en nuestra red, porque recordemos que en nuestro Hyper-V nosotros colocamos una red privada. En el Windows 10 también tenemos que tener una red privada. Entonces vamos a pasarnos un segundito a PowerShell para que validemos el perfil Net Connection Profile y vemos que aquí estamos conectados a una red pública. Entonces vamos a hacer el cambio. Net Connection. Decimos que la interfaz index es 2 y que el network category es private. Ok, perfecto. Si volvemos a validar, vemos aquí que ya tenemos una red privada. Excelente. Entonces, lo próximo que vamos a hacer es que vamos a volver aquí al CMD. Vamos a limpiar. Y le vamos a decir que queremos configurar el WinRM quick config. Y le decimos que sí, queremos habilitar el quick config. Perfecto. Y con esto ya estamos listos. Excelente, entonces ahora lo que tenemos que hacer es en nuestro archivo host de esta máquina de Windows 10 tenemos que incluir la IP y el nombre de nuestro servidor de Hyper-V para nosotros alcanzarlo sin problema, no tener ahí ningún tema de resolución. Entonces vamos que ya estamos aquí en el System32, vamos a continuar yéndonos a drivers posteriormente. Entonces, estando aquí en etc, vamos con el Notepad a abrir el archivo host. Perfecto. Vamos a decir aquí que nuestra IP es 10.0.0.152 y el cliente es host 01. Perfecto. Vamos a guardar aquí. Excelente. Y en este punto
vamos entonces a agregar nuestro servidor de Hyper-V como un Trusted Host para que nosotros podamos administrarlo remotamente desde la consola de Hyper-V. Entonces, pudiéramos de hecho instalar Hyper-V y tratar de conectarlo para que ustedes vean el error por si les aparece, entonces lo puedan interpretar y así vamos teniendo una idea más elaborada. Vamos a irnos ahora al panel de control y vamos a instalar el feature de Hyper-V aquí, que es básicamente la consola de administración que vamos a instalar. Mírenlo aquí. Pulsamos OK. Con esto ya hemos instalado el feature. Perfecto. Vamos a cerrar aquí y vamos a buscarlo aquí en menú inicio, Hyper-V Manager. Perfecto. Entonces vamos a intentar ahora vincular nuestro Hyper-V Server a esta consola. Vamos a pulsar aquí clic derecho, conectar, y aquí le vamos a decir host 01. Perfecto. Este error nos indica que este servidor no se encuentra registrado como un Trusted Host. Entonces tenemos que registrarlo para poder administrarlo de esta forma. Vamos a pulsar aquí Closed. Y vamos a volver aquí al CMD. Y vamos a decirle WinRM set. Y decimos WinRM /config /client espacio. Entonces le decimos que el valor será en trusted, vamos a decir trusted host es igual a nuestro servidor host 01 y cerramos aquí con una llave. Perfecto, vamos a ver WinRM set WinRM /config /client @trustedhosts igual a host 01. Perfecto, vamos a pulsar enter aquí. Excelente, entonces vamos a intentar ahora vincularlo nuevamente. Host 01. Excelente, vemos aquí que ya cambió el error y nos está diciendo que no tenemos permiso de administrador para vincular este servidor al Server Manager. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al panel de control y vamos a registrar las credenciales locales de este servidor para nosotros poder agregarlo por aquí. Vamos a irnos aquí al panel de control nuevamente. Vamos a poner esto en Large Item y vamos a seleccionar aquí Credential Manager. Aquí nos vamos a mover a Windows Credential y aquí vamos a agregar las credenciales de nuestro host 01. Le colocamos el administrador. Vamos a colocarlo bien. Vamos a ver. Administrator. Perfecto. Con nuestro password. Excelente. Ya tenemos aquí registrado la credencial. Vamos a cerrar aquí. Y vamos entonces a intentar agregarlo nuevamente. Host 01. Excelente. Y como vemos, se ha podido agregar satisfactoriamente. Casi rico. Entonces vamos a proceder de inmediato y vamos a crear una máquina virtual de prueba para que validemos que funciona correctamente. Pulsamos aquí siguiente. Vamos a colocar un nombre a nuestra máquina virtual, en este caso VM01, y que nos lo guarde en esta ruta. Siguiente, generación 2. Siguiente, podemos dejar esta memoria RAM. No lo vamos a conectar a ninguna red. El disco por defecto. Aquí pulsamos siguiente. Y con esto finalizamos
Y como vemos, tenemos ya nuestra máquina virtual configurada correctamente. ¿Listo? Casi rico. Como vemos, es súper fácil. Y con esto hemos llegado al final de este video. Espero que te guste y que lo puedas poner en práctica. Si te ha gustado el video, por favor déjame un buen like, déjame tus comentarios. Y si por alguna razón aún no te suscribes al canal, te animo a que lo hagas. Subo videos todas las semanas y te aseguro que vas a aprender muchísimo. Sin más, nos vemos en el próximo video.